Vamos a hablar hoy, esta quinta parte de la serie Relaciones, y vamos a hablar acerca del divorcio, del recasamiento o volverse a casar. He tenido más preguntas acerca de este tema casi que de cualquier otro. Quiero leerle algunas preguntas antes de iniciar y luego vamos a meternos en la palabra. Algunas preguntas, por ejemplo, dice: pastor, en Mateo 19 no le entiendo muy bien. Dice: si los dos cometen adulterio al divorciarse o solo el que comete la infidelidad. Otra es: en el matrimonio, ¿cuál es una causal de divorcio que Dios permite? ¿Cómo se debe actuar ante las consecuencias de las infidelidades? Es decir, hijos fuera del matrimonio. Me molesta saber que va a ver a su hijo, aunque él no tiene nada que ver ya con la madre. ¿Cómo se manejan esas situaciones que causan tanta rabia y dolor? ¿Es verdad que para la iglesia cristiana es válido el divorcio, que no se fundamenta como un sacramento en la católica? ¿Por qué Dios pide a un ser humano tan imperfecto comprometerse con alguien para toda la vida? Eso está buena. Porque Él sabe que no puedes sin Él. Y Dios nunca te pide cosas que puedes hacer. Porque si te pidiera cosas que puedes solito, no tendrías necesidad de Él. Oh. El perdonar una infidelidad, abuso físico, psicológico, me obliga a permanecer aún con esa persona. Perdonar no significa reconciliar, son conceptos muy diferentes. Tú debes de perdonar porque esa es tu libertad, eso te conviene a ti. Tú no puedes crecer y ser libre si no perdonas. Pero reconciliarse es una cosa totalmente distinta. Tú no puedes reconciliarte, una, si la otra persona no está dispuesta. Dos, no puedes reconciliarte si la otra persona sigue siéndote infiel o maltratándote físicamente y de otras formas tan duras. No puede reconciliación se requieren dos, y a los vecinos dos. Entonces, perdonar sí, lo tienes que hacer, pero reconciliar es otra cosa. Entonces, vamos a ver un poquito eso. ¿Qué hago para olvidar a la persona con quien viví en unión libre y renuncié a él por seguir a Cristo, ya que él jamás quiso un compromiso con Dios, menos conmigo y nuestro hijo? Bueno, no sé si lo puedas olvidar honestamente, pero sí puedes sanar esa herida y puede quedar una cicatriz. A lo mejor toda la vida vas a ver la cicatriz, pero ya no te va a doler cuando lo toques. Y eso es lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. ¿Cómo llevar una relación con tu exmarido? En el caso de maltrato familiar, ¿cuál es la mejor solución? Lo vamos a ver. ¿Puede uno casarse con alguien que fue casado por la iglesia católica, ahora divorciado? Lo vamos a ver. ¿Se puede divorciar a un cristiano? Lo vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio y el segundo casamiento? ¿Por qué una pareja cristiana tiene que recurrir al divorcio? ¿Acaso Dios no puede solucionar ciertas cosas? Ya nos predicó esta mujer aquí antes de iniciar. Con tanto divorcio y nuevos matrimonios, ¿dónde queda la identidad paterna? ¿Y cómo le explicas al niño que este es tu padre y este también? Digo, es una buena pregunta, es difícil. ¿Es bueno que la mamá se vaya a vivir con su novio y deja a sus hijas en casa de su abuela? Yo sé que no, pero a ver, pastor, haga entender eso a los papás. Creo que esa ya la había leído. Dice: soy divorciada y mi ex esposo actualmente tiene otra pareja con los que tiene 2 hijos. Él en ocasiones me pide ver a nuestra hija. Yo siempre le digo que no, porque no me gusta la idea de que conviva con los otros hijos. ¿Qué tan sano sería permitirle convivir con nuestra hija? Muy sano. Porque, bueno, al menos que la persona realmente le haga daño, pero son casos extremos. Yo creo que es sano que los hijos conozcan a su papá, conozcan a su mamá, y que tú hables bien de su papá y de su mamá, depende de tu caso. Porque si tú los alejas de ellos, ellos van a terminar alejándose de ti y del Señor. Entonces, digo, hay cosas delicadas ahí, pero bueno. Ok, ¿estamos listos o no? Bien, abra su Biblia por favor a Malaquías capítulo 2, verso 14. Voy a leer un pasaje de introducción y luego vamos a exponer un poco más el tema. Malaquías 2:14. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente.
Antes de iniciar vamos a orar. La verdad es que usted no lo puede ver, pero me están temblando las rodillas. Es un tema bastante difícil de abordar. Y no solo es un tema, sino que es un asunto muy personal y muy emocional para muchos. Entonces, yo necesito la ayuda de Dios esta noche. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo juntos. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes, Señor, a hablar lo que está en tu corazón. Y que, Señor, más allá de solo entender palabras, que esta noche podamos recibir tu corazón hacia nosotros, hacia el matrimonio y hacia la restauración. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Malaquías 2:14. Si me lo pueden poner, por favor. Ustedes claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Yo les diré por qué, dice el profeta: porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Verso 15: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Para los que están aquí pensando, ¿verdad? Hombres especialmente, si les voy a dar alguna salida para que dejen a su mujer, para nada. Aquí dice la palabra de Dios: permanece fiel a la esposa de tu juventud. Verso 16: pues yo, dice el Señor, odio el divorcio. Qué fuerte palabra. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Déjeme decirle que el Señor odia el divorcio, pero no odia al divorciado o a la divorciada. Es muy importante que usted entienda eso y que anote eso, si usted está tomando notas, porque alguna gente recibe esto como un rechazo personal de Dios y dicen: me divorcié, entonces Dios me odia a mí. Y no es el caso. Dios odia el divorcio, odia el que se rompa un pacto matrimonial. ¿Por qué? ¿Por qué Dios odia el divorcio? Porque el carácter de Dios, la Biblia dice que Él es uno. Dice el primer mandamiento: oye, oh Israel, el Señor tu Dios es uno. Entonces, aunque Él es Trinidad, es trino, es uno. Y cuando algo que es uno se separa, eso va en contra de la naturaleza y del carácter de Dios. Por eso Dios aborrece todo aquello que va en contra de su naturaleza. ¿Me está siguiendo esta noche? Pero no dice ahí que Él odia al divorciado. Entonces tú tienes que entender que aunque Dios odia y aborrece el divorcio porque va en contra de su naturaleza, Él ama a todos aun cuando hayan sufrido el divorcio. Y Él tiene misericordia y compasión y quiere restaurarte. Pero el ideal de Dios, diga eso conmigo, el ideal de Dios y la intención del corazón de Dios es que el matrimonio en donde dos, un hombre y una mujer, y Dios en ellos, dice: porque el Señor es uno con ustedes en carne y espíritu. Esa palabra está fuerte. O sea que el matrimonio incluso es un tipo de Trinidad, es una sombra de la Trinidad de Dios. Es el Espíritu de Dios, el hombre y la mujer, es un tipo de la Trinidad de Dios. Digo, yo sé que me estoy metiendo un poquito ya a aguas profundas y a lo mejor no me voy a quedar ahí, pero el punto es que cuando hay una disolución de ese pacto, está yendo en contra de la naturaleza y el carácter y la persona de Dios. ¿Está conmigo o no? Ok. Ahora, quiero leerle lo que como iglesia creemos acerca del matrimonio. Eso está en nuestra declaración de fe. Creemos que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer en mutuo convenio para toda la vida, y es una institución sagrada establecida por Dios. Algunos incisos que hemos puesto dentro de esa convicción: promovemos la reconciliación en el matrimonio de todo tipo de quebranto y creemos en la completa restauración. O sea, yo creo que Dios puede reconciliar a un matrimonio sin importar el quebranto o la dificultad o la infidelidad que hayan sufrido. Dios aún puede reconciliar ese matrimonio. Se requiere de mucha gracia y mucha rendición de las dos partes, pero es posible
porque en Cristo Jesús todo es posible. Y creemos que de todo tipo de quebranto Dios puede reconciliar. Ok, otro inciso es que bajo las condiciones bíblicas el divorcio puede llegar a ser necesario. Fíjese, no solo a veces es lo mejor, a veces el divorcio llega a ser necesario. Lo vamos a ver. Cada caso es diferente. Creemos en la restauración también después del divorcio, mas no aceptamos el divorcio como una opción de salida de un matrimonio difícil o frío. Ahí dice, pastor, es que mi matrimonio es difícil. Pues, welcome to the club, o sea, bienvenido al club, amigo. O sea, todos estamos igual. El matrimonio no es fácil, es difícil, me explico. Y el divorcio no es una opción de resolver un matrimonio difícil, eso sí no creemos. Hay condiciones bíblicas para el divorcio y aun cuando llega a verlo, hay restauración después de ese divorcio. Ok, ahora vamos a meternos a Mateo capítulo 19. Es uno de los pasajes de repente debatidos y argumentados y todo eso. Y voy a tratar por la gracia del Señor abrirlo un poquito. Mateo 19:3. Y luego voy a contestar algunas de las preguntas más frecuentes acerca del divorcio que hay en general. Mateo 19. ¿Están todavía conmigo? Ok. Dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, ojo con el contexto, para ponerlo a prueba, le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Y qué le agrega allí? Por cualquier motivo. O sea, la pregunta no solo es, ¿está permitido divorciarse? Dice, ¿está permitido divorciarse de su esposa? Por cualquier motivo. Y lo estaban probando porque si tú estudias la ley, tú te vas a dar cuenta que no era así la ley de Moisés, o sea, la ley que dio Dios al pueblo de Israel. No se podía divorciar por cualquier motivo, pero ellos estaban haciendo la pregunta para probarlo. Él le responde, ¿no han leído? Yo de repente gente me llega a hacer unas preguntas y les digo, ¿no has leído tu Biblia? Así me dan ganas, no les digo, pero me dan ganas, ¿verdad? A veces. Dice, ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. O sea que en la economía de Dios, un hombre y una mujer cuando consuman su matrimonio, eso delante de él y de una forma muy real, física, emocional y espiritual, llegan a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, ¿qué? Que no lo separe el hombre. Eso es muy importante, esa es la clave. No es que Dios haya inventado algo fallido, o que el matrimonio sea algo fallido, o que sea algo que no funciona. Es que el hombre es el que separa el matrimonio. Es muy importante porque la gente dice, es que Dios pues, me permitió casarme con alguien equivocado, y es que Dios, ¿por qué inventó el matrimonio? Y es que Dios, y no es que Dios esté mal, es que el hombre separa y arruina lo que Dios hace perfecto. Entonces, verso 7 le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés, responde Jesús, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. Dice Reina Valera, por la dureza de su corazón. Dile a tu vecino, ya te vi tu cochino corazón. No es cierto. Dice que les permitió divorciarse por la dureza de su corazón. Dice, pero no fue así desde el principio. Ahorita vamos a ver un poquito de eso más adelante. Es muy importante esa parte allí. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor ni casarse. Y algunos jóvenes dicen, Señor, o sea que una vez casado ya me amolé y dije, no, mejor ni me caso. O sea, porque ojo con el corazón hace, porque mucha gente dice, no, es que el matrimonio hoy en día, no, ¿cuál hoy en día? Hoy en día ya hace 2000 años. O sea, hace 2000 años casarse, ¿entendían? Pues al cabo, si no me latió, de veras, si no me gustó, no me llenó el ojo, pues le hago una carta de divorcio y se acabó y pruebo con otra. ¿Ves? O sea, no es solo hoy en día,
es hace 2000 años también. Dígale a su vecino, porque carne es carne, antigua y moderna. O sea, chuleta es chuleta, me explico. Y el asunto de la dureza del corazón existía desde antes. Es un asunto que siempre ha estado y siempre ha roto el matrimonio, ¿sí? Entonces dicen, si tal es la situación, pues mejor no me caso. Fíjense, los discípulos, en vez de decir, Cristo, ayúdame, mejor no me caso. Entonces, verso 11, dice Jesús, no todos pueden comprender este asunto. Muy buena frase. Sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así. Ahora, no está esto en mis notas, pero voy a explicarlo. Un eunuco, lo he tratado de decir antes, no era una persona homosexual. Porque dicen, no, un eunuco era homosexual. No era un homosexual. Un eunuco lo castraban. Exactamente. Exactamente. Ese es mi sentir también, ¿verdad? Lo castraban para que no pudiera tener relación sexual con la esposa de esa persona importante, de ese hombre, o lo que sea, del rey, de algún dignatario. Entonces, habían eunucos. Entonces, dice, hay eunucos que nacieron así. En otras palabras, aquí no está hablando, uno no nace castrado, ¿verdad que no? Está hablando de alguien que no tiene unión con mujer sexualmente y en matrimonio. No puede tener, o sea, nació con el llamado de no casarse y de no tener relaciones sexuales con otra persona. Eso se le llama don ¿de qué? Continencia. ¿Cuántos tienen ese don? No me levante la mano. No me diga, porque el diablo lo va a estar esperando a la salida. ¿Ves? Entonces algunos nacieron así, a otros los hicieron así los hombres. O sea, está hablando de la castrada. Unos nacieron con ese llamado. Soy feo, ¿verdad? Otros los hicieron así. Dice, y a otros, dice, se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. O sea, no está diciendo, no es que otros se castraron, sino que otros han escogido no entrar en el matrimonio por causa del reino de los cielos. Ahora, no, ese no es el tema. Si usted tiene más preguntas, pregúntale al pastor Julio. Él con gusto se lo puede contestar, ¿verdad? Ok, ahora vamos a meternos bien en este pasaje. Fíjense que la pregunta era por cualquier motivo, ¿ok? Y la verdad es que Jesús y la Biblia, y que es la misma persona, la palabra de Dios y Jesús, Él es Dios, de Él procede la palabra, no se acepta divorcio por cualquier motivo. Entonces es importante que tú entiendas eso, porque está en la pregunta, está implícita, y en su respuesta está implícito también. No te puedes divorciar por cualquier motivo nomás. Diga a su vecino, eso no. O sea, simplemente eso no es bíblico y no se da. Porque alguna gente dice, no, pues ya, yo creo que ya no lo amo. Se me salió el amor. Pues ponle un tapón o algo, no sé, ¿verdad? Pero algunos dicen, no, se me salió el amor, ya no lo amo, se me acabó el amor, o yo no sé cómo de repente lo cantan o lo dicen o lo expresan, pero no, eso no es una razón suficiente. Hay muchas razones y cosas que la gente usa y no es así. Pues como que me gustó más aquella y como que esa sí me entiende y esta pues no me entiende, y así de repente causas triviales, causas tan pequeñas, tan mínimas. Y esas no son causas de divorcio, ¿ok? Entonces Jesús contesta diciéndoles, pues en el principio no fue así. Y obvio se está refiriendo a Génesis capítulo 2, cuando, verso 18, que el Señor hizo, ¿verdad?, a Eva como una ayuda idónea para Adán, ¿verdad? Verso 21, Génesis 2:21 dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Sí, porque si hubiera estado despierto no hubiera aceptado. No es cierto. Ok, y mientras dormía... Aplauda, porque si no mi esposa se va a enojar. Amor, era solo para alivianar el ambiente en este lugar. No tiene nada que ver contigo. Yo si hubiera dicho así a la mexicana, vivito, Señor, despierto. Pero Adán era medio sacatón, entonces lo durmieron, ¿verdad?
y le sacaron la costilla. Dice, y le cerró la herida, y de la costilla que le había quitado el hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Ay, qué chido haber sido eso. Imagínate, toda tu vida estás viendo puros animales, puras bestias, la vaca, el caballo, y los ves juntos y dices, pues, ¿yo qué? Y entonces el día que el Señor te presenta a tu pareja, eso es otra cosa. Verso 23, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos, no aquel león, ¿verdad? O sea, no aquel, no sé, la jirafa, pues no, o sea, no, ¿verdad? Pero esta sí, y carne de mi carne, y se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Y dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces le hacen una segunda pregunta. Estoy repasando lo que ya leímos. Entonces, ¿por qué es que hay ojo la pregunta, hay una pregunta profunda allí? Dicen, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Lo que están preguntando es, ¿por qué la ley divina? Porque ¿quién le dio la ley a Moisés? ¿Por qué la ley divina permite el divorcio? Es una pregunta muy profunda, porque realmente está llegando al corazón de querer esos hombres ver si Jesús sabe realmente de lo que está hablando. Sí, y eso es una pregunta a muchos niveles. Una, en la ley divina significa Dios, no Moisés, Dios permitió el divorcio bajo ciertas circunstancias. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué entonces se permitió? Y Jesús entonces contesta y dice, por la dureza de su corazón. Qué interesante. No le dice por infidelidades, no le dice por un montón de... Dice una sola razón, y esa es la dureza de su corazón. Todo divorcio, desde los tiempos antiguos hasta hoy, es por la dureza del corazón. Uno de los dos, y casi siempre los dos, endurecieron su corazón. ¿Me está siguiendo? Y yo quiero aprovechar para hablar con hijos un momento que han visto el divorcio en casa. ¿Cuántos de ustedes son hijos que han visto divorcio en casa, que sus papás se divorciaron? Hay muchísimos. Quiero decirte algo en el Señor esta noche. Mírame, por favor. No es tu culpa. Tus papás no se divorciaron por tu culpa. Fue por la dureza del corazón de ellos. Y muchos niños y muchas niñas y muchos jóvenes sienten el golpe de un divorcio porque escucharon peleas entre papá y mamá, decir es que ya no aguanto y este relajo, y de repente mencionaron tu nombre o algo, y los niños, los hijos aceptan a veces, abrazan la culpa de un divorcio y viven toda la vida cargando con esa culpa. Y quiero decirte esta noche, para los que me escuchan ahorita, los que me ven por internet, los que lleguen a oír esto, no es tu culpa. Papá y mamá, o papá o mamá, endurecieron su corazón al Señor. Porque el Señor, no importa de qué situación, te puede rescatar, pero de un corazón duro, si tú no quieres, Él no puede sacarte. Y tus papás endurecieron su corazón y por eso hay divorcio en tu familia. Y quiero decirte de todo corazón, lo siento mucho. Estos días que he estado preparando este mensaje, he estado orando por ti. He orado por todos aquellos que han sufrido un divorcio en su casa. Y la verdad es que he sentido el quebranto del corazón de Dios. No solo porque Dios, no solo dice que Dios odia el divorcio porque va en contra de su naturaleza, sino porque los hijos son tan afectados. Y realmente yo quisiera, si tú eres hijo de una familia divorciada, yo solo quisiera que esta noche tú salieras de aquí un poquito más ligerito. Y que tú salieras de aquí sabiendo que tu Padre Celestial te ama, que no fue su intención que salieras tan lastimado, tan lastimada, y que no es tu culpa. ¿Me estás siguiendo esta noche? Y tú tienes que en el Espíritu romper con esas ataduras y ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor esta noche. Entonces, luego Jesús dice, excepto, dice,
no se vale excepto que sea por causa de infidelidad conyugal, ¿sí? O de inmoralidad sexual. Algunos expertos en el tema dicen que la inmoralidad sexual en este contexto es la misma palabra que se usa para fornicación, y significa inmoralidad sexual en muchos niveles. No solo es acostarse con una mujer que no es su esposa. Hay diferentes tipos de infidelidad sexual, según dicen los expertos en el tema, y es una adicción a pornografía, es incesto, es pornografía, adulterio, fornicación y muchos tipos de infidelidad. No estoy hablando de que un esposo se equivocó y vio pornografía aquí y allá, sino alguien que está adicto a la pornografía y que su relación sexual, inmoralidad sexual, esté metida en otro lugar y no en su esposa o su esposo. ¿Me está siguiendo con eso? Ahora, habla de inmoralidad sexual. Yo sé que es difícil comprenderlo, pero hay tantas formas de inmoralidad sexual. Y Jesús dijo, no se permite el divorcio. Bueno, la única excepción para el divorcio es por la infidelidad conyugal. Ahora, los discípulos dijeron, Señor, si tal es el caso, mejor no me caso. Hasta rimó, fíjese. ¿Verdad? Y yo sí lo veo así, que hoy en nuestra sociedad así está el corazón también. Híjole, pues si así fuera, pues mejor no me caso. Sí, porque yo veo 1000 razones más para divorciarme, excepto de infidelidad conyugal. Y la verdad es que muchos divorcios hoy en día no son por infidelidad conyugal, son por muchas otras cosas. No son por inmoralidad sexual, son por muchas otras cosas también. Aunque déjeme decirle esto, usualmente donde hay otro tipo de errores y abusos es porque abajo usualmente hay inmoralidad sexual. Yo he descubierto eso. Yo he hablado con terapeutas y psicólogos y me dicen usualmente que el 80% de los hombres violentos en casa son porque tienen una vida secreta de inmoralidad sexual. O sea que un hombre que golpea a su mujer, que violenta a su mujer, usualmente de fondo hay inmoralidad sexual. Sí. Entonces, les he dado el pasaje que Jesús habló con sus discípulos y habló con los fariseos. Y eso es usualmente, más bien no es usualmente, es como la norma acerca del matrimonio y del divorcio. La norma del matrimonio es que es algo sagrado, en donde un hombre y una mujer llegan a ser uno en Dios, es un pacto, y la norma para el divorcio es que se permite solamente cuando hay causas de inmoralidad sexual. Es la norma, diga conmigo, es la norma. Ok, entonces si hay ¿cuántos solteros hay aquí esta noche? Ok, deja la mano arriba, déjala arriba. Busca un soltero cerca de ti, ¿no? Y dile, piénsalo bien. Así dile, ok. Ahora miren, ahora lo que vamos a hacer es que voy a darles el pasaje de 1 Corintios 7, donde el apóstol Pablo habla más ampliamente del divorcio, porque aquí es donde entran muchas preguntas, pero lo voy a explicar haciendo preguntas muy comunes acerca del matrimonio, del divorcio, de volverse a casar, toda esa onda. Entonces vamos a hacer algo más dinámico en lo que es este pasaje, ¿ok? Ahí va la pregunta número 1. Soy un cristiano, pero mi esposo o esposa no lo es. Me divorcio de él o de ella y tratar de encontrar a un esposo o una esposa que sea cristiano. Algunos dicen, porque así están algunos, ¿verdad? O sea, no, ya llega a la iglesia. Aquí ya vi 2, 3 que alzan sus manos bien bonito, ¿no? Tú la deberías de ver danzar. Cuando danza la gloria chequina de Dios se manifiesta, ¿no sabes? Y llego a casa, ¿verdad? Y mi esposa es una bruja y pues no, yo creo que necesito una cristiana. ¿Puedo hacer cambalache, ¿verdad? O sea, ¿puedo regresar la mercancía? No.
No. Si tu esposo o esposa no creyente quiere seguir casada contigo, mantente fiel a tu matrimonio. Tu esposo, tu esposa no creyente necesita tu testimonio cristiano continuo, y lo más seguro es que sea ganado para Cristo por tu ejemplo. Ahora vamos a ver esos versos en 1 Corintios 7, 12 y 13. Si me lo pueden poner, 1 Corintios 7, 12 y 13. Dice: no obstante, para los que ya están casados tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se Ay, qué difícil algunos pasajes. ¿Por qué le metió allí un pero, pues? O sea, ¿qué ondas? Fíjese, dice, sí, neta, mire, regresa tantito. ¿Ya, sí vio ese pero allí o no? No sé si usted lo checó o no, pero para los que estudiamos la Biblia, esas cosas nos brincan. Dice: no deje a su marido, pero si lo deja. Diga a su vecino: te conocen. ¿De veras? O sea, dice: no lo dejes, pero si lo dejas. Dice: si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar ¿a qué? A su esposa. ¿Sí están ahí o no? Ok, entonces dice verso 12: a los demás les digo yo, ¿verdad? Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. En otras palabras, diga conmigo: consiente vivir con él, o consiente vivir con ella. Yo lo explico de esta forma. Yo creo esta es mi convicción. Como dice el apóstol Pablo, no es un mandato del Señor, esa es mi convicción. Escuche: cuando un esposo le pega a su esposa, ¿usted cree que está consintiendo vivir con ella? Le dice: quédate conmigo, no te vayas, eres una estúpida, buena para nada, pero quédate. Yo no lo entiendo así. Yo cuando veo eso, yo creo que esa persona, ese hombre, aunque sus palabras dicen sí, sus acciones dicen no. Dicen vete. Y yo creo, es mi convicción, que si hay golpes en una casa, ¿sí?, que si hay un maltrato extremo, psicológico y emocional extremo, porque todos nos maltratamos. Mire, yo tuve papás cristianos, me maltrataron, estoy mal, hermanos. O sea, sí, claro, 2, 3 cosas que me soltaron mis jefes, ¿verdad? De repente de niño, y decía, ay, o sea, porque a todos se nos va una que... Y hay algunas personas que dicen: me maltrató, me voy. No, espérame. No, estoy hablando de un caso extremo de abuso y maltrato psicológico y emocional. Sí, si tú estás en duda acerca de que hay un maltrato psicológico y emocional, tienes que hablar con alguno de los consejeros o psicólogos cristianos en la iglesia o pastores para ver más tu caso. Porque si lo dejamos así nada más, el que se sienta maltratado y agredido por su esposa, usted lárguese por Cristo y usted... No funciona así. No funciona así. No, de veras. Yo sé que lo tengo que explicar así, pero es que si no lo explico así, créame, salimos pensando otras cosas. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo dice: si consciente. Yo creo que un maltrato físico es decirle a la persona con las acciones: no quiero vivir contigo, es para mí. Y un maltrato extremo, emocional y psicológico también es una forma de echar fuera a la otra persona. Es mi convicción personal. Si tú no sabes si tu caso encaja en ese caso, necesitas hablar con alguien en la iglesia, un pastor, un líder que sepa exactamente. Es porque a lo mejor tú piensas que te está maltratando, pero simplemente no quieres echarle ganas. Bueno, ahora vamos a leer un pasaje bien difícil, ya conmigo, bien difícil. Verso 14.
Dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Ay, jole. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Alguien diga, ay, ay, ay. ¿Por qué están esos pasajes tan difíciles en la Biblia? Bueno, mira, es difícil. Yo sé que usted no entiende que es difícil, pero es difícil. Porque alguna gente dice, pastor, o sea que si me divorcio, ya se fregó mi esposo. Si vale, o sea, mientras me quedo, porque déjelo digo así. Yo sé que estoy usando algún lenguaje difícil, pero es la verdad. O sea, así pensamos algunos. Y permítame un poquito esto. Entonces, estamos allí en el matrimonio. Ajá. Y hay mujeres que están viviendo un verdadero maltrato, golpes y un maltrato extremo. Y dicen, no me voy, aunque me mate a la próxima, no me, porque si me voy, entonces él lo voy a mandar al infierno. Porque mientras yo esté aquí, aunque me esté golpeando y me esté sacando la sangre, él es santificado. Así lo interpretamos. Por eso es un pasaje difícil. Y decimos, y si me divorcio, mis hijos también se van a ir al infierno, porque mientras me quedo casado con él, mis hijos son santificados, son santos, pero si me divorcio, ya valió, pues no sé, mis hijos y mi esposo, ¿verdad? Ahora, acuérdense que la escritura tiene que interpretarse con la escritura. ¿Ya conmigo? Escritura con escritura. Tú no puedes agarrar nomás un pasaje que hable de algo y ponerlo como doctrina. Tienes que agarrar la escritura completa y la escritura se interpreta en sí misma. Vamos a 1 Pedro 3:1. 1 Pedro 3:1. Esto le va a ayudar para entender qué es lo que significa santificado. Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. ¿Puedan ser qué? Ganados. ¿Por qué tiene que ser ganado si es santificado? ¿No? ¿Ya lo vio o no lo vio ahí? O sea que no está hablando de santificado en cuanto a que es cristiano que se va a ir al cielo y que tiene una relación con Cristo. No está hablando de eso. Está hablando de que en el matrimonio, ¿sí? Lo voy a poner en términos de la cultura judía. Cuando alguien se casaba con un judío, se creía que ese esposo o esa esposa, por el puro hecho de casarse con el judío, y así lo manifestaba la ley, también llegaba a ser judío, si es que aceptaba a Dios como su único Señor. Vemos que de repente algunas mujeres extranjeras y eso pues echaron a perder la situación. Pero en el contexto del pueblo de Dios, si un extranjero se sometía a la ley de Dios y a Dios como el único Dios y se casaba con alguien, era considerado parte del pueblo de Dios. ¿Sí me siguen con eso o no? Ok, entonces, en la mentalidad judía y el cristianismo, porque el cristianismo inició con esta historia judía, mentalidad judía, es que la esposa no creyente, por virtud de ser casado con un creyente, era parte de la familia. ¿Sí ves? Era parte de la familia, de los que son considerados la iglesia, sus hijos también. Pero no significa que esa esposa tiene una relación personal con Cristo Jesús. ¿Ya vio la diferencia o no vio la diferencia ahí? Entonces Pablo dice, si ella no te ha dejado, si ella sigue consintiendo estar contigo, sigue con ella, porque ella es parte de la familia y contigo a su lado y la familia a su lado, ella va a poder o él va a poder conocer a Cristo Jesús. ¿Ya vio la diferencia ahí o no? O sea, por eso es que agregamos la escritura de 1 de Pedro para entender más ampliamente esto. Dice, con tu ejemplo y con tu conducta, él va a ser ganado. Dígale a su vecino, oh. Ok, bien. Uy, me siento bien inteligente ahorita, no sabe. Bien. ¿Cuántos quieren escuchar más preguntas? Pregunta 2. Soy un cristiano, pero mi cónyuge, que no es un creyente, me ha dejado y metió los papeles para el divorcio. ¿Qué debo de hacer? Si es posible, en la medida de tus posibilidades, busca restaurar tu matrimonio primero. Si una reconciliación no es posible, no estás obligado a permanecer en ese matrimonio. 1 Corintios 7, verso 15,
¿verdad? Dice, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. Si lo pueden poner en la pantalla, por favor, 1 Corintios 7:15. No se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Fíjese, Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tu mujer si acaso salvarás a tu esposo? ¿Cómo sabes tu hombre si acaso salvarás a tu esposa? Entonces dice, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidas. O sea, si él te dice, ya me voy, dile gracias Cristo. No, ¿verdad? No dice, no se lo impidas, ¿verdad? O sea, está bien. Tú no puedes, escucha, no puedes obligar a esa persona a estar contigo si no quiere estar. Va a ser una tortura para ti y para él o para ella. Sí, entonces, si te decía, está bien, deja que lo haga y firma el papel de divorcio y dice la palabra de Dios, estás en libertad. ¿Sí? Es lo que dice la palabra de Dios. Algunos tienen que respirar profundo. Ok. Bien, 3. Pregunta, ¿cuáles son las razones bíblicas para divorcio? Bueno, ya les expliqué que es impureza sexual, así que incluye diferentes tipos de impureza sexual, como adulterio, prostitución, fornicación, adicción pornográfica, incesto. Y como la unión sexual es una parte tan crucial del compromiso matrimonial, romper esa unión sexual al cometer inmoralidad sexual, de otra forma, romper esa unión con tu esposa al tener inmoralidad sexual o tu esposo, entonces eso, la Biblia, según la Biblia, es razón suficiente para divorcio. Se ha roto ese pacto matrimonial, ¿sí? Como lo leímos en Mateo 19 y también en Mateo capítulo 5 se reitera lo mismo. Pregunta número 4. Me divorcié de mi esposa por razones que no tienen base bíblica. Ninguno de nosotros nos hemos vuelto a casar. ¿Qué debería de hacer para mostrar arrepentimiento y obediencia a la palabra de Dios? Si te divorciaste y ninguno de los dos se han vuelto a casar, yo recomendaría esto. No en todos los casos es posible, en algunos sí es posible, en otros no. Pero yo recomendaría, si es posible, que busquen la reconciliación y sean reunidos en matrimonio con su esposo u esposa, con la que están separados pero no se han vuelto ninguno de los dos a casar. Primera de Corintios 7, verso 10 y verso 11, les hablé acerca de que se queden como están, ¿verdad? Verso 10, ¿sí lo leímos? Sí, que se reconcilien, sino que no se divorcien de su esposa. Es el mismo pasaje, está otra vez ahí en 1 Corintios 7, 10 y 11. Ok, pregunta número 5. Hay varias preguntas, se va a hacer interesante alguna de las cosas. Dice, me divorcié de mi esposa o mi esposo por razones que no tienen razón bíblica y ya no es posible la reconciliación porque uno de los dos nos hemos vuelto a casar, y ese es el caso de varios. Hubo divorcio, a lo mejor no fue por razones bíblicas y ya no se puede reconciliar porque ya se volvió a casar uno de los dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo de hacer para demostrar arrepentimiento y obediencia a la palabra de Dios? Bueno, aunque el divorcio es un asunto serio delante de Dios, como lo vimos en Malaquías y vimos como lo dijo Jesús en Mateo 19, no es el pecado imperdonable. Digo eso otra vez. No es un pecado imperdonable, porque alguna gente dice, es que divorciarse ya es el pecado imperdonable y cargan con una losa de condenación el resto de su vida. Quiero decirle que no es un pecado imperdonable. Como leemos en la palabra, si confesamos nuestros pecados y nos rendimos al Señor, ¿verdad? Entonces somos perdonados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Sí? Y yo te recomendaría, entonces, recibe el perdón por haberte divorciado de una forma no bíblica, sé perdonado y continúa con tu vida. Sigue adelante con tu vida. Si puedes confesar tus errores y arrepentirte, por ejemplo, hay algunos que ahora están en Cristo, se han vuelto a casar
o su esposa se volvió a casar, ya no se pueden reconciliar, pero tú antes del Señor eras un demonio de Tasmania. ¿Me explico? O sea, eras, pues todos, ¿no es cierto? Éramos unas joyitas, o sea, mal. Entonces, a lo mejor lastimaste mucho a tu esposa, lastimaste mucho a tu esposo. Si es posible, sin que causes más daño, ojo con eso, sin que causes más daño, que tú le digas a ese ex esposo o ex esposa, ¿sabes qué? Solo quiero decirte que me perdones y quiero pedirte, quiero ofrecerte una disculpa. Sé que me equivoqué, estuve mal, yo sé que no podemos reconciliarnos, no busco eso. Quiero que tú tienes que respetar tu nuevo pacto matrimonial, pero yo solamente quiero decirte que siento mucho el haberte lastimado. Si hay hijos de por medio, también pedirles perdón a tus hijos y tratar en la medida que tú puedas de ofrecer esa disculpa y ese arrepentimiento. ¿Sí me estás siguiendo esta noche? Yo sé que son cosas delicadas, pero creo que son importantes tocar, porque luego no hay una base para esto, un parámetro para esto. Ok, entonces, de aquí en adelante, comprométete a honrar la palabra de Dios en cuanto al matrimonio. Ya hubo un asunto atrás, te equivocaste, lo hiciste fuera de los principios bíblicos. Ahora arrepiéntete delante de Dios, arrepiéntete delante de las personas que tengas que arrepentirte, trata de resarcir lo que se ha roto, ¿sí? Y luego recibe ese perdón del Señor, y ahora, de ahora en adelante, honra el principio de Dios en cuanto al matrimonio. Ahora sujétate en Cristo a lo que es el matrimonio, a lo que es su palabra en cuanto al matrimonio. Amén, ¿sí? Entonces, y si tu conciencia te permite volverte a casar, deberías de hacerlo muy cuidadosamente. Y lo voy a ver esto al final, lo del sé que muchos están, y volverse a casar, Andrés, habla de eso, ¿verdad? Ok, ahí voy. Ok, si tu conciencia lo permite, ¿sí? Deberías de hacerlo de una forma muy cuidadosa y reverente, ¿sí? Y solo cásate con un creyente verdadero, ¿sí? Porque ahorita vamos a leer el pasaje que habla de eso. Muy bien, número 6. Yo no quería un divorcio, pero mi ex esposo o ex esposa me obligó a divorciarnos. Y la reconciliación ya no es posible por situaciones extenuantes. Eso significa que ya no me puedo casar otra vez en el futuro. En la mayoría de los casos, escuche, los dos lados tienen culpa, ¿sí? Casi siempre los dos tienen algo de culpa. Sin embargo, en esta situación, si tú fuiste obligado a divorciarte y tú no querías, se es considerado bíblicamente la parte inocente, ¿sí? Y eres libre de volverte a casar, pero de nuevo, debes de hacerlo de una forma cuidadosa, irreverentemente, y con alguien que sea un creyente verdadero, de acuerdo a los principios de 1 Corintios 7. Bien, 7. Me divorcié de mi esposo o esposa por razones no bíblicas y me volví a casar antes de ser cristiano. ¿Qué significa esto para mí? Bueno, yo pienso esto, y la Biblia también lo piensa, que una vez que tú eres cristiano, tus pecados pasados, si no es cristiano porque ya me metí a la iglesia cristiana y ya me hice esta religión, no, señor. Ser cristiano no es eso, no es pasar al frente y hacer una oracioncita. Ser cristiano es poner tu fe en Jesucristo, arrepentirte de tu forma de pensar y cambiar tu lealtad a Él y solamente a Él, y ser nacido de nuevo en el Espíritu de Dios. O sea, que haya verdaderamente un encuentro con Cristo Jesús. Entonces, si tú has tenido ese encuentro con Jesús, te has arrepentido de tus pecados, y tú recibes un comienzo nuevo en el Señor, sin importar tu historial marital antes de eso. En ese sentido hay perdón y Dios te limpia de todo ese pasado. Alguien diga amén a eso, ¿verdad? ¿Sí? Y de este punto en adelante, de nuevo, debes comprometerte a honrar la palabra de Dios en cuanto al matrimonio. Como dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Si algunos hombres literalmente dicen, las viejas pasaron, ¿verdad? Pero la verdad es que lo que pasó antes, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, pregunta número 8. Mi esposa cometió adulterio, o esposo cometió adulterio, u otra forma de
inmoralidad sexual. De acuerdo a Mateo capítulo 5 y Mateo 19, yo tengo la base bíblica para poderme divorciar. ¿Me debo de divorciar porque puedo hacerlo? Wow. Pues primero tendrías que considerar todas las veces que tú como cristiano has cometido adulterio espiritual con Dios. Y considerar la forma en que Él te ha perdonado. Porque hemos tenido pecado, idolatría, apatía y tantas otras cosas. Nos hemos apartado del Señor, pero el Señor no nos abandona. Y nosotros podemos extender este tipo de misericordia también a un cónyuge cuando ha sido infiel, ¿sí? Pero en ese sentido el cónyuge tiene que llegar a un lugar de arrepentimiento. Tiene que arrepentirse. Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar tu manera de pensar, dejar de hacer lo que estabas haciendo, que haya verdadero arrepentimiento. Yo te recomiendo, y hemos caminado con algunas parejas en esta situación, y se han abstenido de divorciarse, pero por un tiempo se separan hasta ver que la persona se arrepiente. Y no vuelven a reconciliarse y no vuelven a hacer hasta que haya verdadero arrepentimiento. Porque luego la persona, ya me pidió perdón, ¿verdad? Y entran otra vez. Y se vuelve un desbarajuste. Casi siempre hay más inmoralidad, hay otras cosas que se le añaden y es una tortura impresionante, ¿sí? Entonces yo te recomendaría, y con base bíblica, que te separaras, te esperaras a que hubiera arrepentimiento, y si tú decides hacerlo, lo perdones y haya reconciliación, ¿sí? Es lo primero que te recomendaría, ¿sí? Como nos enseña la palabra acerca de la gracia de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14, que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, y tantas pasajes en la Biblia que nos habla del perdón. ¿Me estás siguiendo esta noche? Ya vamos aterrizando algunas cosas, ¿ok? Pero quise contestar esas preguntas porque son muy importantes, ¿sí? No sé si los dejé con más preguntas, espero que no, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de volverse a casar. Y también quiero hablarle unos minutos a las viudas, a las mamás solas y papás solos. Solo para resumir un poquito, y esta noche es un poco más como enseñanza y cosas prácticas que un mensaje quizá de motivar. Predicar es una enseñanza. Quiero solo resumir. El matrimonio para Dios es algo sagrado. Es un asunto serio. Él lo toma muy en serio, el matrimonio. Para Él, un hombre y una mujer, cuando se casan, literalmente son uno. Dios odia el divorcio. No odia al divorciado, pero odia el divorcio. Y como creyentes tenemos que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Jesús dijo que el divorcio es por la dureza del corazón, ¿sí? Y el divorcio es permitido bíblicamente solo en caso de inmoralidad sexual, o en caso de que el esposo o esposa no creyente se separe del creyente. Si lo leímos ahí, les expliqué las variedades y el abuso y todo eso, ¿verdad? Ok. Si tú te has divorciado, escucha, por razones no bíblicas, te has equivocado, pero Dios quiere darte tiempo de arrepentirte, quiere perdonarte, pero de aquí en adelante tú tienes que honrar lo que Él dice acerca del matrimonio y hacer las cosas diferentes. ¿Sí me estás siguiendo con eso? Es muy importante porque algunos, aún en Cristo, cometen el mismo error una y otra vez, y eso sí no, yo creo que es posible. Muy bien, ahora quiero hablar acerca de el volverse a casar. ¿Sí quieren saber de eso o no quieren saber de eso? Unos minutos porque sé que se les acabó el tiempo y ya se quieren ir. Pero fíjese, voy a hablarle un poquito a las viudas y a los viudos. 1 Corintios 7:39 dice: la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera.
Nadie se alegró con eso, porque leyeron la otra parte, ¿verdad? Con tal de que sea en el Señor. O sea, que sea en el Señor, que sea una persona que ama al Señor y que sea la persona del Señor en el tiempo de Dios, que sea en el Señor. Implica tantas cosas. Verso 40, dice Pablo: en mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Dice: yo creo que también yo tengo el Espíritu de Dios. Yo creo que eso es palabra de Dios. Sí creo que un viudo o una viuda se puede volver a casar. Sin embargo, también creo que para muchos, no para todos, para muchos, el no volverse a casar es mejor. Para algunos el volverse a casar está bien, es bueno, es mejor. Para otros el no volverse a casar es lo mejor. Dice: yo pienso, dice el apóstol Pablo, que sería más feliz si no se casa. ¿Sí es lo que dice él? Y dice: y creo que tengo el Espíritu de Dios cuando hablo de esto. Así que yo les diría lo mismo a las viudas y los viudos: usted queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero no piense, porque algunos piensan: es que si tan solo me podría casar otra vez, ya sería feliz otra vez. Estoy triste porque se murió mi esposo, mi esposa, y no voy a ser feliz hasta volverme a casar. No es cierto. No es cierto. La palabra dice que a lo mejor vas a ser más feliz si no te vuelves a casar. Así que es importante entender eso. Dice por allí un dicho que es mejor vivir en soledad soltera que estar casado en maldición matrimonial. Al buen entendedor, pocas palabras. O sea, se vuelven a casar y dicen: ¿qué hice? Estaba bien, todo estaba perfecto. ¿En qué me volví a meter? O sea, no inventes. ¿Sí? Entonces, quiero decirles: si eres papá o mamá soltero, soltera, divorciado, divorciada, viudo, viuda, no hagas tu objetivo volverte a casar. Yo no estoy diciendo que no te puedes volver a casar. Claro, la Biblia dice que te puedes volver a casar, con tal de que sea en el Señor. Pero que tu objetivo sea seguir a Jesús, criar a tus hijos lo mejor de tus posibilidades. Pero Andrés, no voy a poder porque no hay un hombre en la casa. La Biblia dice que el Señor es esposo para las que no tienen esposo. ¿Sí? Es que Andrés, no tengo esposa, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer si no tengo esposa? Pues yo creo que el Espíritu de Dios puede complementar, porque Él creó al hombre y a la mujer. Y Él no solo complementa a una mujer que está sola, complementa a un hombre que está solo. Y el Espíritu de Dios puede traer a esa casa el consuelo que necesitan sus hijos. ¿Sí? Y entonces yo creo eso. No hagas de tu objetivo volverte a casar. No caigas en la trampa de pensar que casarte o volverte a casar es lo que tú necesitas. No necesariamente. Algunos sí, pero no necesariamente. Y aquí tienes que ejercer mucho pensamiento antes, meditación, y ser muy estricto y con mucho temblor y temor antes de volverte a casar. Quiero darte algunas razones por qué. Porque aunque fuiste viudo, a lo mejor fuiste inocente en el divorcio y hubo razones bíblicas para divorciarte, ¿sí? A lo mejor tú contribuiste, si fue el caso de divorcio, a que hubiera un divorcio. Entonces tú tienes primero que ver si estás otra vez sano para volverte a casar. Porque a lo mejor no estás sano y te vuelves a casar y vas a herir a la persona. ¿Sí? Entonces quiero que tienes que tener restringirte antes de volverte a casar. Y realmente es todo lo que tengo que decir. Al menos que alguien tenga una pregunta. Traté de cubrir varias bases. Es imposible cubrir más bases en una enseñanza como esta. Pero míreme por favor. Si tú todavía tienes más preguntas y tienes un caso que a lo mejor yo aquí no toqué, tú necesitas acercarte a hablar con uno de los pastores. ¿Sí? Necesitas hablar con nosotros porque a lo mejor te podemos ayudar a entender. Cada caso es diferente. Diga eso conmigo: cada caso es diferente. Y cada situación requiere de atención y de sabiduría. Así que si tú no estás seguro de tu situación, yo te animo a que vengas con uno de los pastores, con uno de los consejeros, y te podemos ayudar. Esa es mi recomendación.
Y ahora permítame terminar hablándoles un poco al corazón. Siento hablarte de parte del Espíritu Santo, si me lo permites. Quiero que escuches esto de parte de Dios. Para todos los que son viudos o viudas, no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Yo soy tu complemento. Para todos los que se han divorciado y cargan con culpa y arrastran asuntos del pasado, quiero que medites en el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz. Y Dios te dice: no estoy enojado contigo, yo te perdono. Quedas limpio, quedas perdonado. A los que no saben qué hacer, dicen: pastor, no sé qué hacer. Me reconcilio con mi ex esposo, ex esposa, porque se puede, no nos hemos vuelto a casar. ¿Qué hago? O ya no. Quiero que algunos están muy confundidos. Y yo escucho al Espíritu Santo esta noche diciéndote: yo soy tu sabiduría, te dice el Señor. Ten paz, descansa. No trates de resolverlo en tus fuerzas. A los que están viviendo en casas quebrantadas, hogares quebrantados, quiero decirte de nuevo: no es tu culpa. No es tu culpa. Cuánto anhelo que el Señor te haga libre esta noche. Cuánto anhelo que el Señor te haga libre. Mi papá, a los 13 años de edad, su papá se fue de la casa. Mi abuelito, yo no lo juzgo, pero él tuvo otras 5 mujeres. Él había sido fiel a mi abuelita varias veces. Mi abuelita lo había perdonado varias veces. Mi abuelito era misionero, pastor, y mi abuelita lo había perdonado varias veces. Pero por fin un día mi abuelito decidió ya no regresar, se fue. Estuvo con otras 5 mujeres. Y mi papá cuenta la historia de cómo Dios lo sanó del coraje. Pero a mí me impacta más la otra historia. Porque a mi papá Dios lo sanó de un mal ejemplo. Y muchos de ustedes tienen que ser sanos del coraje y la falta de perdón y la culpa que cargan, pero otros tienen que ser sanados de un mal ejemplo. Mi papá y mi mamá tienen, si no mal me recuerdo, 37 años de casados, 38 años de casados. Mi papá le ha sido fiel a mi mamá
Mi papá se casó virgen. No ha conocido sexualmente a otra mujer en su vida. Él ha sido un buen padre. Ha tenido muchas razones para irse de la casa. Como seguramente en la carne todos tenemos muchas razones. Pero mi papá se ha quedado. Ha amado a mi mamá. Nos ha amado a nosotros. Y él ha sido sano no solo del coraje, no solo de la culpa, sino de un mal ejemplo. Y para mí esa es la historia más poderosa. Porque ahora yo soy tercera generación aquí en México de misioneros. Yo ya no soy misionero, yo ya soy mexicano, me corre nopal por las venas. ¿Me explico? Mi corazón bombea atole y mole. Cuando pienso en un lugar feliz, pienso en enchiladas michoacanas. ¿Ves? Soy tercera generación ahora misionero en México. Y yo y mi esposa estamos cosechando la fidelidad y las bendiciones y la obediencia de buenos ejemplos. Mi suegro también vivió un divorcio y luego su mamá se volvió a casar. Su papá se mató en un accidente, su padrastro se mató en un accidente porque pues era un hombre muy irresponsable y no le importaban su familia, algo así, se mató. Y mi suegro creció sin papá. De nuevo, Dios lo sanó de la culpa, lo sanó del coraje, pero para mí lo más tremendo es que lo sanó de un mal ejemplo. Lleva 38 años casado con mi suegra. Tú los ves, son tórtolos, ¿verdad? Todavía ahí están. ¿Ves? ¿Me está escuchando esta noche? To be free, so I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in everywhere. In the tender touch of your hand, I find the strength to rise and stand. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. Y creo que hemos predicado el ser sanos de la culpa, el ser sanos del enojo, y muchos esta noche están siendo sanos en el espíritu, yo lo puedo percibir. Pero otros tienen que ser sanos de un mal ejemplo. Otros viven con la ansiedad de decir, ¿cómo le voy a hacer si en mi casa hubo divorcio? Si en mi casa no tuve un buen ejemplo, ¿cómo le voy a hacer yo para vivir diferente? O a lo mejor tu pasado fue un desastre, fue un caos. Y ahora estás en Cristo, siguiendo a Cristo. Y no solo vas a ser sanado de las heridas del pasado, Dios quiere que seas sanado de los patrones del pasado, de los modelos y los malos ejemplos. Y ahí en tu lugar, ¿por qué no inclinas tu rostro? Espíritu Santo, ven. Ven. Ahí en tu lugar, ¿por qué no hablas con el Espíritu Santo? Dile, Espíritu de Dios, te abro mi corazón para que tú me hables y hagas en mí lo que quieras hacer. Dile, Señor, sáname. Gracias por limpiar mis pecados.
Y ahora te pido que también limpies mi vergüenza. Dios está sanando vergüenza esta noche. Limpia mi vergüenza. A lo mejor cargas vergüenza por un divorcio. A lo mejor cargas vergüenza por una inmoralidad. Señor, limpia mi vergüenza. Señor, sana la culpa que he cargado por el divorcio de mis papás. Sana la culpa que he cargado por el fracaso de mis papás. Hoy entiendo que no fue mi culpa. Y Señor, te pido que tú sanes el mal ejemplo que he visto y que yo mismo he vivido. Sana el mal ejemplo. Que la luz de la verdad de Jesús, que la verdad acerca del matrimonio, acerca de la vida, sean mi guía de hoy en adelante. Sana mi mal pasado, mi mal ejemplo.